Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tenemos el gusto de tener como invitado en esta oportunidad al ex candidato presidencial del partido Creo, Julio Héctor Estrada. Él, como ustedes saben, es economista, tiene una maestría en la Escuela de Negocios francesa INSEAD, fue director de Pronacon y fue ministro de Finanzas. Pero lo importante es que fue candidato a la presidencia de su país. Julio Héctor, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué sabor te dejó haber recorrido el país en tan poco tiempo de esa manera tan intensa? Muchas gracias, Dionisio. Me dejó un sabor muy valioso. El guatemalteco que nos escuchó tomó mucho aprecio por nuestra propuesta y también percibir lo que en el país está pasando en todos lados, que es una desesperada necesidad de empleo. La gente no quiere nada regalado, la gente no quiere dádivas, no quiere programas. Obviamente hay necesidades de salud y educación importantes, pero sobre todo el guatemalteco lo que está buscando es una oportunidad de trabajar. Desde los más jóvenes hasta los más mayores, lo que dicen es cómo podemos conseguir trabajo. Y realmente creo que el país se tiene que alinear alrededor de eso. Tiene que haber un gran movimiento nacional, tiene que haber un movimiento que nos lleve precisamente a todos a pensar cómo generamos más oportunidades, porque realmente la situación del guatemalteco es desesperante. Sí. Julio Héctor, fuiste una candidatura fresca, creo que el más joven entre todos los candidatos. Sí, el más joven. El otro montón de candidatos son un montón de viejos. Y eso pues tiene un significado importante. El 75% de chapines están abajo de los 35 años. Fue una elección compleja, con grandes dificultades, poco financiamiento. En el caso de Creo, ustedes que entendemos que sí reportaron todo el dinero que gastaron, casi pareciera que gastaron más que la UNE o que FCN, que fueron los dos partidos que, como siempre, de forma abusiva y corrupta, se exceden, atropellan y violan todas las reglas que pueden. ¿Cuál es tu sensación de esa dinámica que hubo en la campaña respecto al uso de recursos? Bueno, lo que vimos nosotros es una presencia en el interior inmensa por parte de los partidos que mencionas, algunos otros también, el partido Vamos, el partido el PES, Prosperidad Ciudadana, el mismo UCN, una fuerza inmensa en el interior. Y luego vemos los informes de financiamiento y no coinciden en los ingresos ni en los informes de gasto. Y tú que eres una persona experta en números, fuiste ministro de Finanzas, eres economista con una maestría además en negocios, o sea, tienes claro de que ahí hay gato encerrado. Yo lo que veo es que cualquier guatemalteco puede ver que no cuadra. Y yo lo veo el guatemalteco que vea cuál fue... El Tribunal Supremo Electoral parece que no lo tiene tan claro. Pero yo le digo al guatemalteco que lo vea en qué vieron ellos en las calles, sobre todo en el interior del país. La ciudad de Guatemala es más controlada, ahí estábamos todos haciendo campaña, pero en el interior del país cualquiera se puede dar cuenta quién puso más vallas, quién puso más postes, quién pintó más paredes, quiénes estaban involucrados también en hacer más eventos, regalar más cosas. Y la UNE y FCN brillaron por esos excesos. Sí, y claramente no cuadra con los informes de gasto. Pero también, de inicio, inclusive partidos pequeños. Hay partidos pequeños que presentan gastos cero. Sí, pues claro. Y yo digo, nadie gastó cero. Claro. Yo vi a todos presentes en todos los departamentos. Eso se llama la narcopolítica. Julio Héctor, la ley electoral y partidos políticos claramente terminó diseñada para beneficiar a los candidatos o a la candidata más conocida, y creo que al final las pruebas lo confirman. Fueron las Cortes y terminamos en un proceso judicializado, pero fueron las Cortes las que terminaron decidiendo quiénes participaban y quiénes no, además con terribles contradicciones que ojalá en el futuro próximo se aclaren. Por ejemplo, Sandra Torres, habiendo sido acusada de temas criminales muy serios, un caso presentado un día después de que le dan la inmunidad, pues corre como candidata y hoy está en primer lugar después de la primera vuelta electoral para enfrentarse en la segunda con el candidato Yamatei. ¿Qué sabor te deja esa dinámica de que las Cortes hayan decidido tanto y además en una forma tan contradictoria? Bueno, lo que nosotros observamos desde la creación y reformas a la ley es un sistema que está diseñado para que ganen los que son conocidos. Y obviamente eso beneficia al partido con más fuerza y más organización, que es el partido UNE. Pero también vimos a las dos personas que arrancaron con el mayor nivel de conocimiento son los que están ahora en segunda vuelta. O sea, no hubo sorpresas, digamos, el sistema estaba construido de esa forma. Y había cualquier cantidad de restricciones que se observaron también en medios de comunicación, que nadie se atrevía a hacer una entrevista,
a preguntarle una pregunta a un candidato antes y después ya en el periodo de campaña, porque hay que preguntarle a los 22 o a los 21, los que estaban vigentes. Y luego sumémosle las Cortes que aun cuando tomaron estas decisiones, que puede uno decir vaivenes en las decisiones, también las tomaron muy tarde, digamos. Nosotros sentimos que nuestra campaña no duró ni siquiera 3 meses, duró 1 mes. Sí. Hasta que se aclaró, digamos, porque toda la discusión era las capturas y las denuncias ante juicios, los amparos, los contraamparos, se llevaron 2 meses de una campaña de 3. Desde que se cerró ese espacio y hubo claridad, empezamos a crecer fuertemente, a tener la oportunidad de que nos escucharan, que la gente viera programas. Los medios empezaron a atreverse a hacer un poquito de entrevistas, un poquito más fuertes, pero no hubo debate, no hubo discusión, y eso resultó en un resultado anticipado. Ya. Sin duda alguna, la ley electoral debe mejorar. Hay que entrar a hacer reformas. Los 6 diputados que lleva, creo, al próximo Congreso son diputados nuevos. ¿Qué papel van a jugar? ¿Cómo van a ir a enfrentarse a esas fuerzas criminales que de muchas maneras han dominado el Congreso, han evitado que se hagan las transformaciones que el país necesita, las grandes reformas, sistema de justicia, la misma ley electoral, entre otras? ¿Cuál va a ser la dinámica de Creo en el Congreso? Bueno, es un grupo de gente nueva, gente buena, gente preparada, que ha sido el perfil que define al partido Creo en todas las posiciones. Y realmente hemos estado hablando de cómo articular, va a haber que hacer alianzas con otros partidos y ver si se puede hacer una alianza de buenos y de gente y una alianza de acuerdos mínimos. Para gente correcta y capaz. Para poder tener un contrapeso, dado que el partido, los 2 partidos, por lo menos el partido UNE, tiene una bancada de 53, 52, depende cómo quede el conteo final, diputados. Es un grande y un montón de pequeñitos. Entonces yo creo que viene una época en el país en la cual va a privar sobre todo la capacidad de hacer acuerdos y de comunicarse correctamente por la gente. Por eso pienso que esta cruzada por el empleo y hacer una buena agenda de cómo resolver los problemas de migración, de seguridad, de generación de oportunidades en Guatemala es importante para tener un norte y luego comunicárselo a la gente en temas como lo que hicimos nosotros en llevar la oficina al obelisco y estar platicando con la gente, un diálogo constante. Eso es la meta que tenemos con los diputados de Creo, en la meta que tengo yo, en mi continuidad política. Julio Héctor, evidentemente fuiste un candidato que hizo o que tuvo algunas diferencias respecto a los, digamos, políticos o candidatos tradicionales. Esa transparencia en tu actuar, esa efectividad en comunicarte en el tú a tú con los ciudadanos, va a ir construyendo realmente la figura de un dirigente político de los que Guatemala necesita. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Vas a seguir siendo un dirigente político presente y probablemente candidato presidencial en otras campañas? Bueno, Dionisio, es temprano para decidir eso, pero claramente mi compromiso con el país es de largo plazo. Yo creo que ya di el paso hacia la parte política con la convicción de que el país se resuelve en lo político. Yo intenté desde la parte de fundaciones y centros de pensamiento, intenté como tecnócrata, hicimos aportes que creo que son valiosos, pero definitivamente el país necesita políticos con visión, con honestos, probos, transparentes, que puedan transmitir esa cercanía con el ciudadano y vamos a seguir trabajando. Y a diferencia de ser un político que aparece cada 4 años cuando hay elecciones, lo que Guatemala necesita son dirigentes permanentes, líderes políticos que están en las buenas y en las malas en todos los días de la vida de la nación. ¿Qué tipo de político vas a ser? Bueno, yo siempre he dicho que, y cuando se lo explicaba a mis familiares y amigos por qué tomar este paso, y se lo explicaba también a amigos del sector empresarial y del sector económico, les decía... Cuidado con esos amigos. No, les decía a la gente que invierte en el país, digamos, de todo nivel, pequeño productor, también pequeño comerciante. Que los hay muy buenos. Muy buenos, les explicaba, miren, alguien tiene que estar constantemente comunicando lo importante que es el empleo, la generación de productividad en el país. Y no es lo mismo decirlo que tener, en este caso, 160,000 votos, que son 160,000 votos que pesan, que dicen yo creo en estas ideas, yo creo en la transparencia, yo creo en esta figura, y que desde esa base uno pueda decir hagamos un diálogo de país, porque hay gente que aún con poco tiempo para creer, juntamos 160,000 votos que pesan. Sin duda. Y son ideas importantes, más del 10% en la ciudad de Guatemala, que es gente que tuvo más oportunidad de ver nuestra propuesta. Y la idea es mantenernos vigentes, Dionisio, mantener una propuesta y ser activos en esas negociaciones que tienen que haber, y si no se dan, empujarlas para que se den. Julio Héctor, ¿van a apoyar ustedes a alguno de los 2 candidatos que pasan a segunda vuelta?
No, mira, yo pienso que sería un poco arrogante pensar que uno tiene la capacidad de endosar el voto. Definitivamente nosotros vamos a dejar que vote cada ciudadano conforme le dé su conciencia. Nosotros hicimos una propuesta que no coincide con ninguna de las dos que están en la segunda vuelta. Y lo que esperamos es que la gente vote su conciencia, lo que piense que es la mejor alternativa. Ya. Julio Héctor, de lo que viviste en Guatemala en tu paso por la campaña y haber recorrido el país de punta a punta, porque sabemos que le diste una vuelta importante, ¿qué fue lo que más te dolió? ¿Qué fue lo que encontraste que más avergüenza de lo abandonado que hemos tenido a Guatemala, quienes deberíamos de estar haciendo mucho más de lo que hacemos para buscar soluciones a los grandes problemas que tenemos? Hay dos temas importantes ahí, Dionisio. Uno, el sistema de salud, realmente que está colapsado, sobre todo el primer nivel de atención, sin medicamentos, sin atención, sin presencia real, y que realmente afecta la vida del guatemalteco más sencillo hasta el guatemalteco que tiene dinero, se enferma y quiebra, ¿sí? Quiebra a su familia. Ya, la salud. Y el otro tema es una desesperación de la gente por trabajo, como mencionaba antes. La gente ha hecho este gran esfuerzo en su imaginario también de gente que es campesina, sacar adelante a sus hijos y sacarlos de la secundaria con diversificado, y los muchachos regresan a trabajar en el campo sin otras oportunidades que hacer. Muchísimo joven sin trabajo y muchísima gente con esa sensación muy interesante de discriminación que dicen, ya tengo 46 años, 48 años, ya no encuentro trabajo porque no me dan ni entrevistas. Sí, pues. Y esa sensación de injusticia muy grande y de falta de oportunidades. De ahí puede venir en alguna medida el voto que vimos para el MLP y la candidata Telma Cabrera, ¿no? Es un voto de protesta, de rechazo, un voto antisistema que básicamente da ese mensaje, ¿verdad? Un país, una democracia que no está respondiendo a sus expectativas, ni siquiera dando la oportunidad de que resuelvan sus problemas. Yo creo que va a haber que analizar ese voto como toda la elección, sí, que ha sido una elección atípica, porque yo encuentro mucho voto ese de protesta en gente que tiene trabajo y que es muy educada. Sí. Y de alguna manera quería mandar un mensaje antisistema. Exacto. Que no se vio reflejado en los votos de las bases. Es frustración, ¿verdad? Julio Héctor, pobreza. ¿En qué regiones del país viste pobreza extrema y qué reacción te provocó? Pobreza, Dionisio, es interesantísimo, pero solo se aleja uno un poco de la ciudad de Guatemala. Y en los mismos municipios se encuentran niveles de pobreza impresionantes. En Villacanales, así como encontramos en San Miguel Siguilá, en San Francisco el Alto, en San Marcos, en Zipacapa. O sea, la pobreza está en todo el país, solo se aleja un poco uno de los centros urbanos. Y en el mismo departamento de Guatemala encuentra niveles de pobreza muy alarmantes. Pobreza y pobreza extrema, ¿no? Que es aún peor. Pobreza extrema. Habría que llevar a algunos miembros de la élite económica ahí porque no lo creen, ¿verdad? Y cuando lo ven en papeles dicen, eso es muy pesimista, como que si el problema fuera de pesimismo u optimismo, cuando realmente son datos que reflejan una realidad terrible que nos va a terminar estallando en la cara. Julio Héctor, el plan de gobierno que ustedes planteaban tenía digamos, un capítulo muy importante sobre el crear condiciones para crecimiento económico, lograr certeza jurídica y tener creatividad realmente para acelerar la economía. Sí, definitivamente una parte importante de nuestra propuesta era generarle más ingresos a los guatemaltecos. A nivel de micro y pequeña empresa, cómo generar crédito, facilitación, asistencia técnica, desentrampar muchos recursos de la administración pública que están sin usar en el Ministerio de Economía, en el mismo INTECAP, cómo ponerlos a funcionar y a trabajar. Otra parte para empresas medianas y clústeres, digamos, de empresas e industrias, facilitación, sentarnos 500 empresas en una mesa, 2, 4 meses y decirles cómo duplican sus planes de inversión los próximos 4 años. Y luego hacer no 1, 2, sino 150 medidas de aceleración. Claro. Y luego también el tema de atracción de inversiones, que la gente piensa que vienen solas, y yo que lo he visto en el mundo, yo he sido asesor en el mundo entero de cómo llevar inversiones. Claro. Hay que ir a buscarlas y tener un presidente que se dedique a facilitar. Exactamente. Y ahí está el tema de la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, que estemos en un país donde las reglas sí se cumplen, ¿no? Y que no dependamos del capricho de tanto bandido que nos ha gobernado y tanto delincuente que se dice político. Y ha sido falta de liderazgo, Dionisio, porque también ha sido falta de un gobierno, un presidente que tome autoridad realmente y diga hacia este lado va el país. Obviamente hay resoluciones recientes de las Cortes y todo que han afectado a la certeza jurídica y falta de resoluciones también. El Congreso se convirtió en un centro de poder mucho más poderoso de lo que debería porque nos tiene atrapados
digamos, en un congelamiento en el tiempo. El país no está avanzando. Entra casi el 80% de nuevos diputados al Congreso. ¿Ves ahí que se pueda formar un grupo, incluso con algunos de la UNE, que hay que reconocer que algunos de la UNE, que no son necesariamente los que están cerca de la candidata, son los que entienden mejor las cuestiones de Estado, que tienen alguna experiencia y que podrían ser parte del grupo de diputados que realmente promuevan una agenda legislativa y por lo tanto una agenda de desarrollo para el país más coherente y más consistente? ¿Es factible? Yo creo que es factible. Yo les pediría enconadamente como guatemalteco que lo hagamos, que hagamos una agenda mínima de cosas que tienen que salir adelante, que sea quien gane, no comiencen torpedeando a quien está en el gobierno, que hay que hacer que el país camine otra vez y dar mensajes de funcionalidad. Si no, la gente piensa que existe una bomba social que un día va a explotar y no pasa, no hay un día que hagas ¡pum! Es lo que estamos viviendo de inicio, la cantidad de 180,000, 200,000, más de 200,000 guatemaltecos migrando, y sumémosle que al mismo tiempo del otro lado viene una cerrada de puerta muy agresiva. Así es. O sea, estamos en un caldo específicamente para tener una explosión. Sí, la tormenta perfecta. Está. Y entonces es el momento de unirse. Mario Julio, Pedro Héctor, Carlos Mario, te pusieron toda clase de nombres durante la campaña. ¿Cómo surgió ese tema? Y claro, hay que reconocer que Julio Héctor no es el nombre más fácil de memorizar, pero... Es telenovelesco, me dicen. Es telenovela mexicana. Okay. Bueno, creo que una de nuestras diputadas, la famosa Lady Tacones también. Bueno, sí, es otra leyenda de la elección. Otra leyenda en los tweets. Se confundió y puso Luis Héctor y dice, tu diputado no saben tu nombre, empezó la broma, pero como es el mundo de las redes hoy en día, atención y todo, y al final contribuyendo a que más gente sepa, y esperábamos que más gente haya llegado a conocer nuestras propuestas. Hasta en las inolvidables te vimos ahí con el nombre cambiado, que lo hicieron con la gracia y el talento que ahí manejan, pero en todo caso, Julio Héctor, qué privilegio poder tener esta plática ya como ex candidato. No lo pudimos hacer antes porque no nos metimos en el juego de entrevistar a 19 candidatos, muchos de ellos impresentables, con quien si en todo caso hubieran aceptado venir a esta tribuna, hubiéramos tenido un debate muy conflictivo. Pero en todo caso, deseamos de verdad que Guatemala vea cada vez más dirigentes políticos como tú, que se presentan con la frente en alto y con el deseo de cambiar Guatemala. Eso es lo que nuestro país necesita. Sí, gracias, Dionisio. Realmente fue lo que tratamos de transmitir, una campaña honesta, muy cercana a la gente, en una conversación transparente y directa con las personas, sin filtros, sin moderadores, platicando con la gente y demostrándole que lo que queremos es mejorar el país. Y si hemos dejado algo para esta campaña es demostrar que gente profesional, con un desempeño profesional importante, en mi caso, el caso de mi candidata a vicepresidente, gente que ha tenido una trayectoria muy exitosa a nivel personal. Yo lo que le digo a los guatemaltecos es que Guatemala vale la pena, realmente vale la pena y hay que seguir luchando. Y vamos a encontrar el camino. Yo creo que más gente buena participa, vamos a tener mejores resultados. Pues ojalá muchos más jóvenes de tu generación sigan tus pasos de entrar a la política y jugar en las grandes ligas, que es como el país lo necesita. Muchas gracias y con ustedes volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.